se descubre una chica espectacular, yo creo que la más negra que ha participado en el concurso del Miss Venezuela y la que en ese tiempo había llegado más cerca a la corona, decide irse a Italia y hoy por hoy es una gran presentadora y sexy girl. Y estoy hablando nada más y nada menos, como ven en la foto, de la fabulosa y hermosísima Ainet Stephen. Ainet Stephen, nacida el 20 de enero de 1982, acaba su cuarta en ese concurso de belleza que es el Miss Venezuela, lo que para mí es como decir mi hogar. Lo que le sirvió para posar en un calendario que la lanzaría a la fama en América Latina. Y no solo por su espectacular figura, que les puedo decir yo y mi hermano, que es también el mejor amigo de Ainet, les puedo decir que esa mujer no tiene el cuerpo bonito. Tiene lo que se llama la cuerpa, 1,83 m de altura, sin tacón y un cuerpo espectacular. Nos dejó a todos en un tacón, vicas y virolas, porque esa mujer es extraordinariamente hermosa. Pero no solo eso, sino que fíjate, sino porque también donó todos los beneficios del calendario a los habitantes del Amazonas. O sea, una mujer con una cuerpa espectacular, pero también con un corazón enorme. Asentada como modelo y showgirl en Milano específicamente, yo particularmente estaba en su maravillosa casa, preciosa también, que me acoge como siempre en todos sus cumpleaños, y cuando tengo por cierto que hacerle las extensiones, ella me va a matar porque va a decir, pero ¿cómo vas a decir que llevo extensiones? Pero Karina, si hoy por hoy todo el mundo hasta sabe los que calvos llevan extensiones. Claro que sí, mi amor, hasta se están poniendo extensiones de perro, de moda incluso, pero como todo el mundo las lleva, tú sabes que cada 3 meses estoy allí como un clavel en Milano, o tú estás aquí en la peluquería para que te las cambie. Pues puedo dar fe de que eres conocidísima porque he estado contigo allí, y cuando hemos salido de tu casa, pues paparazzi, pendiente de ti, haciéndonos fotos, que incluso en una de esas fotos salió en una revista que sí, que Ainet tiene un nuevo novio. Mi amor, era yo, su comadre, la amiga de toda la vida. No crean esas cosas. De todas maneras hay algo increíble, como una mujer así de espectacular, una mujer así de divina, con ese cuerpo, con esa cara, no se va a hacer famosa en Italia. Tú sabes que hay una cosa que es ley. Todo lo que tú no tienes, lo quieres. Claro. Y obviamente, ese cuerpo, ese color de piel, esa reina de ébano, que adoro su color de piel, en Italia iba a causar sensación y causó sensación. Y recordamos también que Ainet llegó con mucha humildad, con muchas ganas de triunfar a Italia, y poco a poco fue creciendo hasta ser lo que es hoy la gran gata negra, como la llaman en Italia. La gata negra, que así le apodan en Italia y todo el mundo la conoce como la diosa de ébano y la gata negra, o la segunda Naomi Campbell europea. Yo quiero hacer un inciso y contar un poco de cómo nace la carrera de esta gran presentadora y showgirl en Italia. Y bueno, ella participa en el concurso Miss Venezuela. Resulta que cuando ella venía de provincias, no de la capital, pues ellas se tienen que buscar un poco la vida, entre comillas. Por lo tanto, Ainet Stephen decidió vivir en mi casa porque no tenía dónde quedarse. Yo la cogí, me acuerdo que dormíamos juntos, y le digo, tú échate para allá, cuidado, en la noche me vas a montar la pierna y cosas de esas, porque de aquí voy, yo no tengo polaramine, y yo el antialérgico lo dejé, y entonces voy a amanecer inflamada. Y lesbianas pues, no. Y nada. Somos lesbianas. Pues nada, ahí empezó ella, me acuerdo que me decía, Julio, nosotros los negros aquí en Venezuela no tenemos vida, yo me tengo que ir para Europa. Y yo, bueno, mi amor, reúnase su platica. Ella se reunió el pasaje y lo que le salió, la habitación, que se quedó en casa de una amiga que se llama Berenice, que nos ve también muchísimo a través de internet desde Italia, que le mandó un besito, y la cogió en su casa, y allí empezó ese calvario, poco a poco. Que de hecho quien lleva a Ainet Stephen al aeropuerto de Simón Bolívar de Caracas es mi hermana, nuestra hermana Rocío, que le mandamos un beso, que ahora está en Chile de vacaciones. Sí. Y lleva a Ainet, y me acuerdo que Ainet lloraba y decía, ay, porque Ainet habla así, ay, Rocío Matamoro, ¿cómo voy a hacer en Italia, mami? ¿Qué voy a hacer allá, Rocío Matamoro? Y me acuerdo que Rocío le dijo, que tú también te vas a acordar a Ainet, que le dijo, negra, vete con todas las ganas, que lo peor que te puede pasar es que te devuelvas a tu propio país. Y aquí vamos a recibirte con los brazos abiertos. Valió la pena, Ainet, porque mira quién eres ahora, y nosotros estamos muy, muy orgullosos, porque como persona vales mucho, 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 mucho. Que es lo que la gente no sabe, más allá de ese cuerpo, más allá de todo, esa
Sí, además que también Ainet Stephen en una etapa de su vida pasó por momentos muy difíciles y hoy por hoy sabemos que es la gran matriarca de su familia. Te admiro muchísimo y te queremos muchísimo nosotros porque has salido adelante luchando por tus hermanos, por tu familia, ayudándoles en todo lo que a ti te hizo falta. Y eso Dios, tu madre, que sabemos dónde está y que te está mirando siempre, te lo va a reconocer. Y hay una cosa importantísima, es que Ainet, a pesar de todo el triunfo, de todo lo que le rodea, la paparazzi sigue siendo la misma chica de provincia, con esa humildad y con ese gran corazón, que obviamente siempre dice, es que yo no tengo suerte para los hombres, mami, porque la pobre se enamora de siempre, el hombre equivocado le dice, Ainet, pero es que tú eres demasiado buena gente, Claro. Ella es como una Candy Candy, claro, de África, una cosa así. Sí. Su mente no da para más, ella la mente no tiene esa maldad. Y yo le digo, mami, tienes que pensar como, por eso nosotros los gays tenemos más éxito. Mujer y hombre a la vez, eso justo. Claro. Y hay una cosa importante, su nombre se puso de moda hace bastante tiempo cuando le dedicó un sugerente baile al futbolista Samuel Eto'o en el programa Chambretti Night. Bueno, tengo que confesar que yo tuve el gran honor de conocer a Samuel Eto'o personalmente una vez que la fui a poner sus extensiones porque estaba precisamente para grabar ese programa. Y quiero decir también que Samuel Eto'o quedó eclipsado con esta chica porque no lo estoy diciendo yo ni como chisme ni nada, no me vayas a regañar. Es que se vio clarísimo, mi amor. En la televisión se vio clarísimo cuando ese hombre quedó en shock cuando tú saliste y le hiciste ese baile sugerente. Y se llegó a comentar mucho de que estaban saliendo o de que Samuel Eto'o estaba detrás de ella y todo lo demás, cosa que yo dejo en el aire porque como sabes yo no te voy a echar a la calle ni nada de eso, no, y entre los amigos, además que tampoco aquí estamos para estar comentando las partes personales. Realmente la vida personal, la parte amorosa de Ainet como profesional no nos interesa todo su trabajo, nos interesa su carrera como presentadora, nos interesa lo que pueda aportar al mundo del espectáculo, porque todo